¿Alguna vez te preguntaste qué tiene de especial el humor de South Park? ¿Es el humor negro? ¿Las malas palabras? ¿Las animaciones hechas por un nene de 5 años? Porque muchos de sus recursos están presentes en otras series, pero South Park no deja de ser único. En este video analizaremos qué hace especial a South Park y qué recursos humorísticos usa. Pero son demasiadas temporadas y aunque lo disfrutaría mucho, no puedo verlas todas. Así que vayamos al origen y preguntémonos, ¿cómo era la primera temporada de South Park? ¿Ya era South Park tal como lo conocemos o fue evolucionando a través de los años? Veamos cómo es la temporada que lo empezó todo. Para eso, primero haremos unos breves comentarios sobre cada episodio y luego sacaremos conclusiones generales. Así que terminemos con tanto prólogo y comencemos. Los cortos de Navidad. South Park nació a partir de 2 cortos creados por Trey Parker y Matt Stone. En el primero hicieron lo que pudieron, pero en el segundo ya estaba plasmado el diseño de South Park. También estaban presentes varios recursos centrales de la serie, como el humor negro, el lenguaje vulgar, las situaciones absurdas y las moralejas. Lo curioso de estos videos es que fueron realizados con el método de animación con recortes. Básicamente consiste en crear todo con cartulina y sacarle foto para cada fotograma. Sí, es una locura. Cartman tiene una sonda anal. El piloto de South Park, creado en 1997 para convencer a Comedy Central de financiar la serie. Se hizo con la misma técnica de animación con recortes y tardaron 3 meses en completarlo. El capítulo deja establecidas las bases de la serie: humor negro, exceso del lenguaje grosero, un pueblo absurdo donde cualquier cosa puede pasar, una moraleja que cierra el capítulo, seguida de un evento que la contradice, un estilo de dibujo y animación intencionalmente pobres que causan risa por eso. Además nos presenta a los personajes principales y deja bien claro un recurso central, el contraste. Recurso que, como ya veremos, aparece en varios planos. Aumento de peso, 4.000. El piloto no tuvo una buena recepción en las audiencias de prueba, así que Comedy Central encargó otro para decidir si hacer una temporada o no. El resultado es Aumento de peso 4000, que también es un capítulo inaugural por muchas razones. Primero, porque es el primer episodio creado por computadora. A partir de acá, la animación con recortes es cosa del pasado, y es de agradecerse porque ese método era muy lento. Además, en este capítulo, las muertes de Kenny se convierten en chistes recurrente o running gag, y eso confirma que el mundo de South Park es totalmente absurdo. También aparecen por primera vez 2 temas recurrentes: la burla hacia los famosos y la sátira o crítica social. El capítulo se burla de Katy Lee, aunque sin llegar a la exageración que habrá más adelante. Y los temas que se critican son la adoración a las celebridades y la tenencia de armas en Estados Unidos, pero son críticas en segundo plano. Por último, destaco cómo empiezan a desarrollar a Cartman. En el piloto vimos que es un niño malcriado y egocéntrico, capaz de negar sus propios defectos y problemas, aunque sean muy evidentes. Pero en este capítulo exageran esa negación hasta el cinismo, dejándonos bien claro que es un personaje muy desequilibrado. Ahora bien, como este episodio sí le gustó a Comedy Central, firmaron contrato para una temporada, y así nació el siguiente capítulo. Volcán. Alguien plantea una situación ridícula que al final resulta ser cierta. Es un chiste que se va a repetir mucho y esta es su primera aparición, cuando Cartman inventa un monstruo absurdo y después descubrimos que es real. En este capítulo es mucho más evidente cómo funciona la moraleja de la serie. Primero, un personaje da un bello discurso que sirve como mensaje del capítulo y justo después pasa algo, a veces muy cruel, que lo contradice. Otro detalle a destacar es cómo South Park busca provocar metiendo a niños en actividades muy violentas para su edad. El gran crucero del Gran Take. Hablar tan abiertamente de homosexualidad en esa época era impensable, al menos en televisión. La serie puso sobre el tapete un tema tabú y tuvo el valor de defender a la comunidad LGBT cuando aún no era lo políticamente correcto. Un dato curioso es que George Clooney le da la voz al perro Sparky. En el capítulo participó una estrella de Hollywood solamente para hacer unos ladridos. Ya desde ese entonces estaban pensando en distintas maneras de humillar a las celebridades. Un elefante hace el amor con una cerda.
No tengo mucho que comentar, pero sí es curioso el final, porque no muestra pero insinúa, y lo que insinúa es muy atrevido. South Park no tiene ningún límite, y eso me encanta, aunque a veces resulte un poco perturbador. ¡Muerte! El capítulo de esta temporada que más se merece un análisis propio, pero no quiero extenderme demasiado, así que vamos a lo más importante. Para ese entonces, la serie ya había tenido sus primeras críticas negativas y sus primeras madres escandalizadas. Es ahí donde South Park crea a Terrance y Phillip como una parodia del propio South Park. Pero la parodia está hecha para burlarse de los haters de la serie. Por eso Terrance y Phillip es un programa de mal gusto basado en pedos y puteadas, porque para sus detractores South Park es eso. Y la parodia no se queda solo dentro del programa, sino que parodian la reacción de esos padres enojados y los deja como unos hipócritas que descuidan a sus hijos y solo se preocupan por el contenido de la televisión porque la necesitan como niñera. Es una de las reflexiones más elaboradas de la temporada y acompaña muy bien lo que ocurre en pantalla. Y todo esto mientras se desarrolla el otro tema del capítulo, que es la eutanasia, un tema polémico que también viene con su propia trama y mensaje. Si alguien quiere un análisis más detallado del capítulo, me avisa, pero ahora pasamos a... Conjuntivitis. Este episodio deja en claro una característica clave de South Park. Los niños son los únicos cuerdos, mientras que los adultos son todos unos dementes. Todos menos Chef. Él es el único adulto que siempre les creerá de inmediato e intentará ayudarlos. E incluso, aunque los niños no estén, será el único adulto en darse cuenta de que está pasando algo grave, pero nadie mayor de edad le hará caso. Paco el Flaco. No hay nada nuevo que comentar. La parodia de Corazón Valiente fue de lejos lo más gracioso del capítulo. El señor Mojón. El espíritu de la Navidad. Hay una mezcla entre lo espiritual y lo escatológico que es recurrente en South Park, y en este capítulo se ve mejor que nunca. El chiste del señor Mojón mezcla los excrementos humanos con la supuesta belleza del espíritu navideño. Es un tipo de contraste que a veces solo genera una risa fácil, pero en otras ocasiones, como en este capítulo, sirve como una perfecta sátira. También. En este capítulo, Cartman por primera vez se comporta como un psicópata, manipulador y egocéntrico. Esta faceta hace más complejo al personaje y lo va a convertir en uno de los más queridos. También me gustó el paralelismo entre Cartman y el hijo del diablo porque habla sobre la moralidad de los niños. ¿Los niños son esencialmente buenos y la sociedad los corrompe o son malos y la sociedad los educa? Alguien dijo una vez que los niños de South Park son amorales, aún no tienen una moralidad formada, y eso explica su conducta a la vez que sirve para criticar la falsa moral de los adultos. Cirugía plástica de Tom. De nuevo la mezcla entre lo elevado y lo asqueroso. Wendy extraña el vómito de Stan porque es una señal de amor. Además es el primer capítulo donde usan una foto real como cara de un personaje. Mecha Streisand. Es la primera vez que la serie lleva tan lejos una burla hacia una celebridad. No hay límites, ni siquiera les importa cómo reaccionarán los famosos parodiados, y eso les permite crear las situaciones más bizarras posibles. La madre de Cartman es una... No hay mucho que decir, fue una buena forma de tener a la gente esperando la segunda temporada. Las caras de Cartman viendo el video son lo mejor del capítulo. Entonces, tras ver cada episodio, ¿cómo es el humor de South Park, al menos en su primera temporada? Arranquemos con lo que más salta a la vista. La animación de South Park es muy básica y pobre a propósito. Parece un collage hecho por un nene de primaria. Eso ya de por sí es gracioso y todo lo que ocurre en ese mundo será un poco ridículo solamente por tener esa animación. Voy a detenerme en lo infantil que parece el dibujo, porque eso contrasta con el tipo de humor que usa. Porque uno de los pilares de South Park es el humor negro, irreverente y provocador, llegando a bromear con temas muy delicados como la eutanasia o a sacar a la luz verdaderos tabúes para la época como la homosexualidad. Este humor negro también se manifiesta en el lenguaje, ya que las malas palabras son algo cotidiano, sobre todo en los niños. En su época esto fue más impactante y en el doblaje latino hasta agregaron más insultos que en el idioma original. Y no es un dato menor que esos niños insulten tanto como un adulto porque genera un enorme contraste.
South Park hace reír por el contraste y eso se nota en varios niveles. El primero ya lo dijimos, el contraste entre el aspecto infantil del dibujo y lo adulto y oscuro que es su contenido. Otro contraste se da entre los niños y los adultos. Los nenes se portan como adultos y viceversa. Ya vimos que los adultos suelen ser muy irracionales, con la excepción de Jeff. Por el contrario, los niños suelen ser los racionales que comprenden la gravedad de los problemas e intentan salvar el día. Y para hablar del siguiente contraste, tenemos que mencionar la fuerte presencia del humor escatológico, el humor que recurre a lo asqueroso y desagradable. A South Park le gusta usar el humor escatológico como contraste, porque lo más asqueroso aparece mezclado con lo más espiritual o elevado. Si reemplazamos a Papá Noel por un sorete, no solo es cómico y asqueroso, sino que se vuelve una sátira además de ser muy absurdo. Porque South Park es absurdo. En este pueblo puede pasar cualquier cosa y no va a desentonar con la obra porque desde el minuto 1 estamos en un lugar que no tiene sentido. Un lugar que parece realista, pero en cada capítulo aparece un nuevo sinsentido que rompe la rutina del pueblo. Pero no todo es absurdo, o si no, nada tendría sentido. South Park busca dar un mensaje, cierra sus capítulos con una moraleja, muchas veces hablando de un tema polémico o políticamente incorrecto, aunque a veces esa moraleja es seguida por un chiste que la contradice, y cabe preguntarse si el mensaje era en serio o no, pero no voy a meterme en eso ahora. Tampoco le prestaremos mucha atención a otras características como la burla hacia los famosos, la sátira o la crítica social, porque en esta temporada no son tan importantes como lo serán más adelante. En fin, la temporada 1 de South Park fue un antes y un después. Sentó las bases del programa, presentó a la mayoría de personajes principales y estableció el humor negro, irreverente y absurdo que seguiría perfeccionándose en temporadas futuras. De hecho, cuando pienso en mis capítulos preferidos de South Park, no hay ninguno de la primera temporada. Quisiera seguir analizando temporadas o capítulos de esta serie, pero eso depende de tus comentarios. Como siempre, tomo nota de los pedidos, ya sea para hacer análisis de humor o de otro tipo. Y cerramos el video con una rápida autopublicidad descarada. Dejo el Instagram del canal para quien le interese y también el blog donde subo mis poemas y cuentos. Ya que hablamos del lenguaje vulgar, hace poco subí un microrelato que intenta causar risa a través de las puteadas. No es el relato del siglo, pero al menos podría divertirte. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos.